Módulo 1 y el tema es resurrección de los muertos. A algunas personas no mucho les gusta hablar de muertos y menos de resucitados y cosas así, ¿verdad? Pero yo quiero que hoy usted abra su mente, su corazón, porque este tema es sumamente importante. Le voy a decir por qué. Dios le dio como un parámetro de conducta, de mandatos para que el hombre se guiara por una ruta, por una línea de obediencia. Le dio 10 mandamientos a Moisés. Pero el hombre, en su afán de control y en su afán de supuestamente mantener en santidad al pueblo, crearon más de 600 leyes extras de eso. O sea, una exageración. Y nosotros criticamos y censuramos esa época de la ley y decimos, a la chucha, qué tanta cosa, ¿verdad? Y tantas leyes, 613 leyes. Y al final, igual de todos modos, habían transgresores, no las cumplían. Pero vamos hoy a la actualidad. Solo vean ustedes cuántas leyes tiene la Constitución de la República de Guatemala. Y todas las naciones, cuántas leyes. ¿Cuántos dioses han levantado? Son más de 5,000 diosecitos con D minúscula que adoran alrededor de todo el mundo. Y se habla de tanta charada que hasta la fecha, no es cuestión del Antiguo Testamento ni del tiempo de Moisés, hasta la fecha han habido revueltas en Irán porque mataron a una joven solo por no cubrirse la cabeza. Las meten a la cárcel, las desaparecen a las mujeres. En ese afán de una supuesta santidad, se transgreden los derechos básicos del ser humano, que es la libertad. Jesucristo vino a dejar sin efecto todas esas leyes de condenación. ¿Por qué? Porque ya el Padre nos había dado desde el Edén, como decía Michael, la libertad de decidir. Bueno, pueden comer de todo, pero de ese árbol del bien y del mal no comerán. Deuteronomio dice, pongo delante de ti el bien y el mal. Escoge tú. Si a eso no le llamamos libertad, entonces no sé qué será libertad. ¿Sí o no? Dios es el primero que nos da libertad, libertad de decidir. Una persona se puede volver homosexual, ladrón, secuestrador, lo que quiera. Nunca va a dejar de tener una oportunidad de ser salvo. ¿Aló? Entonces, por favor, es importantísimo porque hasta el día de hoy podemos escuchar una serie de tonteras, que las mujeres que se ponen pantalón se van a ir al infierno, que las que se pintan, que las que se echan desodorante en la chuhuaca, y pobre los maridos, va, de esas mujeres. No las dejan ni echarse desodorante, ni echarse perfume, ni cortarse el cabello, ni menos pintarse. Y una serie de leyes que como que más que trabajaran ahí para Satanás, sino para Cristo. Entonces, hay un montón de reglas que rayan en lo ridículo, que rayan en lo extremadamente legalista, y se deja por un lado la doctrina básica, esencial. Hablamos de la restauración del tabernáculo de David, que la alabanza, se dan seminarios de crecimiento para que la iglesia crezca, se da cursos de exaltación para que hayan bailarinas, cantidad de cosas que son liturgias, son rellenos, son adorno de la iglesia. Pero doctrina básica, no existe ni un solo Dios de esos 5,000 dioses que hay alrededor del mundo en los cuales sus seguidores digan que murió y resucitó. Nadie.
ni Mahoma, ni Buda, ni ninguno de esos grandes dioses. Nadie se atreve a decir que su Dios resucitó. Nadie se atreve a decir que Dios puede ser tan grande como el creador del universo y tan pequeño para morar adentro de nosotros. Nadie se atreve a decirlo. Solo el cristianismo. ¿Qué le dijeron los discípulos a Jesús cuando Jesús les dijo, ¿ustedes se quieren también ir? Cuando les empezó a hablar ya de doctrina básica, ya de cosas ya de verdad esenciales, ellos dijeron, ¿a quién iremos, Señor? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Hermanos, usted puede ir a una iglesia bonita con aire acondicionado, que hayan bailarinas, que hayan 50 músicos, que usted puede escoger en todas las ofertas de iglesia. Pero si no le dan doctrina básica, si no le dan la esencia de nuestra fe, usted va a estar solo flotando en una piscina sin saber a dónde va. La doctrina básica es, bueno, ¿qué va a pasar? Al final, usted llegue a tener dinero, casas, carros, lo que usted quiera en este mundo, de todos modos un día se va a morir, ¿sí o no? Vivimos en un cuerpo corruptible, que se degenera, que se deshace, que se envejece, que se deteriora y un día ya no va a ser funcional. Ahora, si nosotros no tenemos la esperanza de vida eterna, si no tenemos firme la convicción de la resurrección de entre los muertos, seríamos solo como los perritos, ¿verdad? Que se mueren y se entierran por ahí y se deshacen y ahí murió todo. Consigue usted otro perrito. Dice la palabra que si nosotros no creemos en que hay una resurrección de entre los muertos, si no creemos que hay algo más allá de lo que estamos viviendo, entonces dice, comamos, chupemos, mujeriemos, disfrutemos la vida, porque al fin y al cabo es cuando se termine, cuando se muera, se acabó todo. ¿Así será, no? Ok. Vamos a ver un ejemplo bíblico. Quiero empezar con esto y luego vamos a entrar ya en detalle con lo que es la resurrección de los muertos. Está la historia de el rico y Lázaro. En los evangelios, en Lucas, usted puede encontrar del versículo 19 en adelante, dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendor. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel rico lleno de llagas, y dice, ansiaba saciarse de los manjares que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado, óigame bien, dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No dice que lo llevaron los ángeles a ningún lado. Y en el Hades, o sea, uno estaba en el seno de Abraham y el otro en el Hades. Dice que el rico alzó sus ojos estando en tormento y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también sus males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, un gran abismo está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que aunque quisiera que de aquí alguien pasara, no puede, ni allá puede pasar alguien para acá. Entonces le dijo, te ruego, mire, ese rico, aunque estaba atormentado y aunque ya estaba pagando los elotes que se había comido ahí en el Hades,
le ruega a Abraham y le dice, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Le dijo, si son incrédulos, si son duros de corazón, si son tercos, ni porque se levante uno de los muertos, no le van a creer. Hay dos historias, una normal, secular y otra bíblica, de que esa palabra que está diciendo ahí Abraham se cumplió. Lázaro se levantó de entre los muertos, ¿sí o no? 4 días de muerto, o sea, estaba bien muerto. Lo sabía toda la aldea, todos los conocidos, toda la familia. Se murió Lázaro, punto, ya lo habían velado, lo habían echado la naipeada, el caldo, todo lo que dan en los velorios. Se murió. Resucitó. Y después de que lo resucitó, lo querían matar. En lugar de preguntarle cómo fue vos y qué viste, qué sentiste, qué experimentaste y wow, fuiste al cielo. No, lo querían volver a matar. O sea, querían que se muriera otra vez. O sea, ni porque venga alguien de los muertos, la gente dura no va a creer. Eso es lo que está diciendo ahí el pasaje. Ahora, muchas veces ustedes pueden pensar o a veces dicen, ay, pero esto fue en aquel tiempo y ahora, ¿qué pasaría? Bueno, le cuento, hace un tiempo, no sé si en la escuela o en la iglesia, yo les permití o les puse el caso de la pastora Isabel. Ella literalmente murió cuando dio el primer parto, le dio eclampsia, le dieron unos ataques y se murió. Y ella cuenta que vio cómo se iba en un remolino y en un lugar oscuro, pero una oscuridad profunda. Dice que ella no vio demonios, no oyó nada, pero ella sentía que iba cayendo. Un lugar oscuro. Y de repente solo sintió que algo la succionó y logró ver a lo lejos una luz. Ese fue el momento en que resucitó. A ella ya la habían dado por muerta en el hospital. Resucitó y bueno, ¿por qué Dios tuvo esa misericordia? Porque la sacó de entre los muertos para que diera testimonio de que ella, siendo la pastora Isa, ahorita estuviera friándose en el infierno. Dios le dio una oportunidad. Ahora, ella ha testificado, ella ha dado testimonio de que sí existe esa profundidad oscura, pero muchos la pasan desapercibidos. Muchos dicen, a ver si será cierto, tal vez estaba soñando la pastora. O sea, ni porque venga y se resucite Lázaro, ni porque lo diga la pastora, y cientos de casos que hay a nivel mundial de gente que ha muerto y ha resucitado, de gente que se ha visto. Dice que Isa estaba en la sala de emergencia, en las operaciones, y ella miraba su cuerpo, o sea, estaba fuera del cuerpo. O sea, su alma salió y su cuerpo quedó ahí. Ella se vio a sí misma. Ahí cuando hay esa separación del alma y el cuerpo es muerte, no hay otra. Mas sin embargo, muchos hemos oído y tal vez aún aquí en la clase entre ustedes hay alguno que está así medio incrédulo, ¿verdad? ¿Será? Bueno, la clase de hoy específicamente es para que entendamos que parte de nuestra doctrina básica que no hay negociación, hay cosas que no son negociables.
hay cosas de nuestra fe que son inamovibles. ¿Por qué? Porque si no creemos en la resurrección, vana es nuestra fe. Si no creemos que Jesucristo resucitó y Él es la primicia de la resurrección, venciendo la muerte para que nosotros en ese camino, en esa brecha que Él abrió, podamos pasar a vida eterna. Si no creemos en eso, entonces chupemos, mujeriemos, traidemos, comamos y tomamos, nos morimos y se acabó todo. Así de sencillo. ¿O cree usted que hay una vida eterna? ¿O no cree en nada? ¿Aló? Así. Hay mucha gente que se da la gran vida, ya. Dicen los narcos, yo hago un pacto y aunque sea 20 años de gran prosperidad y después no importa que se lleve mi alma al diablo. Cuando sienten se le pasaron los 20 años y están así mismo. Ok. Vamos a ver, si usted me acompaña, por favor, al libro de Efesios. Efesios 2. Habla específicamente de la resurrección. Y dice, del capítulo 2 en adelante, del 1 en adelante. En otro tiempo ustedes estaban muertos, dice, en sus transgresiones y pecados. Recuerde que la paga del pecado es muerte, dice la Biblia. En los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna los aires, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestro propio propósito. Como los demás, éramos por naturaleza merecedores de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo entrar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gloria, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, y no por obras, para que nadie se gloríe ni se jacte, porque somos hechura de Dios, criados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso desde antes o de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Ok, aquí en Efesios está diciendo, no había perdón para nosotros. Si seguíamos en la línea de la ley decía, la paga del pecado es muerte. Si a una mujer se le encontraba en el hecho del adulterio, o sea, infraganti, con las manos en la masa, no había juicio, no había nada, de una vez ejecución. Ahí podía el que la encontrara con otros cuantos más, apedrearla hasta matarla. No había, o sea, no tenían culpa, era la ley, haciendo valer la ley en sus manos. A la mujer adúltera, apedrearla. Al hijo desobediente que se atrevía a levantarle una mano al padre, dice, era digno de muerte. Lo sacaban, los vecinos, los otros familiares, lo sacaban fuera del campamento y lo mataban a pedradas. Esa era la ley. La paga del pecado era la muerte. Entonces, todo el pecador moría. Ahora, ¿por qué no pecaban? Por miedo a morir, por miedo a ser apedreados, pero sin esperanza de vida eterna. En Cristo Jesús viene el Señor y siendo Dios se hace hombre y vive
lo mismo que sufre un hombre, hambre, frío, tristeza, desprecios, engaños, de todo. Cristo lo sufrió todo. Él no se contaminó. Él perdonó aún a los que lo mataron. Y al final le dice, Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Dio su vida en pago del pecado de todos nosotros. Hermanos, a veces hablamos de Cristo tan sencillo, tan normal, que pensamos en Cristo como un profeta, un hombre de la historia, alguien que se hizo famoso porque habló bonito. Y no nos pega el 20 de entender que dio su vida por nosotros, venció a la muerte por nosotros. Y en Cristo Jesús, nosotros somos vencedores y merecedores por Él de la vida eterna. Entonces, ahora, si yo les pregunto a ustedes, ¿quién tiene miedo a morirse? Es porque no ha entendido que hay una resurrección de vida eterna. El que vive con miedo de morirse es porque todavía no le ha pegado el 20 de que morir en Cristo es ganancia. De todos modos, un día nos vamos a morir. Por eso debemos de estar a cuentas con Él. Dice que el que cree en Jesucristo como su Señor y Salvador, aunque muera, vivirá. Pero aquel que no crea, aunque esté vivo, de todos modos está muerto en sus delitos y pecados. Y cuando muera, no hay esperanza para él. ¿Aló? Ok. Acompáñeme a Corintios. Con esto vamos a terminar. En el libro de Corintios, primer carta a los Corintios, capítulo 15, del versículo 20 al 22, dice la palabra del Señor. 15, del 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que duermen es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Creer en Cristo es anular la condenación, la muerte. Por Adán entró el pecado, pero por Cristo se venció el pecado y entró la oportunidad de vida eterna para los que creemos en Él. Primera de Corintios 15, un poquito antes, del 16 al 18, dice: porque si los muertos no resucitan, óigame bien esto, por favor, que le quede bien grabado y subráyelo en su Biblia. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, 16 y 18, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis entre vuestros delitos y pecados. Entonces, también los que durmieron en Cristo perecieron con Él. O sea, si nosotros no creemos que en Jesucristo hay resurrección, entonces tampoco vamos a poder tener la esperanza de resucitar con Él. La Biblia dice, y nos vamos a salir un poquito del tema, pero para poder armarlo, la Biblia dice que Jesucristo vino y murió en la cruz, venció la muerte, resucitó y se fue a la diestra del Padre Celestial. Pero también dice que un día regresará por su iglesia y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que estén vivos serán transformados y serán arrebatados
a los lugares celestiales. O sea que estemos vivos o sea que estemos muertos, no se puede entrar al cielo con este cuerpo. No se puede. Tenemos que ser transformados. Cuando resuciten los muertos, no piense que mi papá murió sin una pierna y va a salir chenco. No, va a ser no, nada que ver con el cuerpo, pues nada que ver con la figura deteriorada que usted tal vez vio de papá o de mamá o de un hermano. Es una transformación a una figura espiritual, porque al cielo no puede entrar nada corruptible. Nuestro cuerpo se corrompe, mas el espíritu es incorruptible. Por eso es importante nosotros morir a la carne, morir a los deseos, morir a las pasiones desordenadas de este mundo, porque sin desprendernos de lo natural, de lo carnal, no vamos a entrar a la vida eterna. Ahora, nosotros como que hacemos oídos sordos o nos entra por un oído y nos sale por el otro cuando no aterrizamos. Y por favor todos busquen Eclesiastés, capítulo 12, el último capítulo de Eclesiastés. Vaya al final de Eclesiastés. Y vaya a los últimos 2 versículos del libro de Eclesiastés. Estoy hablando de un libro que escribió el hombre que se considera el más sabio rey que ha existido sobre la tierra. El hombre que escribió el Cantar de los Cantares, que escribió Proverbios, al final, en el ocaso de su vida, escribe Eclesiastés. Y después de escribir tanto y de transmitirle tanta sabiduría al pueblo, aterriza en un simple consejo. Alguien que me lea los últimos 2 versículos ahí del último capítulo de Eclesiastés. ¿Lo tienen? Dios nos va a juzgar, sea bueno o sea malo lo que haya hecho el hombre. Nadie se va a escapar del juicio. Y ese es el siguiente tema con el que vamos a cerrar el módulo 1 de la escuela. Resurrección de los muertos y el juicio eterno. Eso no lo vamos a tocar hoy, pero se los dejo como una pequeña introducción. Al final dice Salomón: es fatigoso escribir y es fatigoso leer libros. Todo en esta vida es vanidad. Lo que le conviene al hombre es hacer el bien, obedecer a Dios, porque un día vamos a entregar cuentas, vamos a ser juzgados de lo bueno o lo malo que hayamos hecho en esta tierra. Nadie se va a escapar. ¿Aló? Es importante que dejemos de estar perdiendo el tiempo y prestando nuestros oídos a gente legalista, religiosa, a gente que se preocupa todavía que del pantalón, que los aretes, que si oyen música mundana, que si se quitan el pelo, que si se miran a Romario, que a Messi, que condenando a medio mundo, y se olvidan realmente de la doctrina básica. Todos vamos a entregar cuentas, porque va a haber un juicio eterno, un juicio final. Y si usted y yo no aterrizamos
en que un día, al final de esta vida, sea lo que sea, lo bueno que haya hecho Dios por nosotros, si nos sanó, si nos ayudó a pagar deudas, si nos ayudó a comprar una casa, un carro, al final de todo, hermanos, por favor, todo eso se queda acá. Todo. Ay, yo no voy a tener ahorros porque se pierden en los bancos. Dicen que guardar oro es lo más seguro. Y se los paran robando ahí. Se quedan sin nada. O sea, todo en esta vida es vanidad. Lo verdaderamente importante es que yo y todos ustedes vamos a morir. Y todo lo que hayamos hecho en esta tierra se va a quedar. Pero la convicción de fe va a determinar si nos vamos al Hades, al lugar de tormento donde fue el hombre rico, o nos vamos al seno de Abraham, donde fue Lázaro, con el padre Abraham. Los dos lugares son dos lugares intermedios. Uno es un lugar de reposo intermedio, el otro es un lugar de reposo de tormento. Y cuando venga el juicio eterno, cuando de verdad entreguemos cuentas, todos los que están en el Hades serán echados al lago de fuego, exterminados junto con Satanás y los demonios. Y todos los que hayan creído en Jesucristo como Señor y Salvador, le hayan entregado su vida, hayan obedecido al Padre, irán a una eternidad con Cristo Jesús. ¿A dónde queremos ir? Saben, algunas personas reciben una gran clase teológica y cuando uno dice, ¿y a dónde quieren ir? Se les cruza, ay, yo quisiera ir a Cancún, ay, yo quisiera ir a Lirta, ay, yo quisiera. Se ponen a pensar todavía en chunchariatas de este mundo. O sea, está bien, usted está bien que quiera comer sabroso, que quiera pasear, pero por favor no pierda de vista que todo lo que hacemos suma puntos o nos hace perder puntos para alcanzar la salvación. La resurrección existe. Resucitó Lázaro, pero también resucitó una niña. ¿Se acuerda de la historia? Talita Cumi, que dijo el Señor, a ti te digo, niña, levántate. La resucitó. Aquí en Guatemala han habido resurrecciones. Algunas más trascendentes, algunas de muertos, literalmente, que los están velando y el Señor pone a alguien para que lo levante y resucitan. Personas que murieron segundos o personas que murieron minutos o personas que han muerto horas. Dios ha permitido que tengan una experiencia extrasensorial fuera de lo natural para que regresen y nos cuenten, como pedía el rico padre Abraham, que vaya alguien de aquí entre los muertos para que les diga lo que es este tormento y no vengan aquí. Bueno, ninguno ha salido del sepulcro, pero sí ha habido mucha gente que ha muerto y dice, sentí que pasé horas, sentí que pasaron días. Hubo un pastor que murió parece como unas 2 horas. Y ya estaban preparando el funeral y todo, ¿va? La familia dolida, ya dándoles el pésame, ya preparando todo. Pero a alguien se le ocurrió, intercedamos, oremos, clamemos, Dios puede hacer algo, y que sí resucitó. ¿Y sabe qué? Cuando se levantó el muerto, se puso bravo. Dijo, ¿para qué oraron? ¿Para qué me regresaron si yo estaba re bien? Yo ya me habían abierto la puerta en la gloria de mi Dios. Ustedes no se imaginan la belleza de los cielos. Dice que veía flores, unos aromas que nunca en la vida había sentido aquí en la tierra. Experimentó una paz que nunca había sentido acá.
y de repente solo sintió algo que lo jalaba y ¡brum! Se lo trajeron de regreso a la tierra y resucitó. Estaba bravo. Digo, no, si me vuelvo a morir, por favor, no oren por mí, yo me quiero quedar allá. El que tiene convicción de hijo y que sabe que un día va a resucitar para la gloria del Padre, no le tiene temor a la muerte. Sabe que el día que Dios lo llame, va a ir a una eternidad de gloria. Si tenemos temor a la muerte, si no creemos en que vamos a resucitar para bien o para mal, estamos fritos. La resurrección de entre los muertos, óigame bien, no es solo para vida eterna en gloria. Van a resucitar también los que rechazaron a Jesucristo para una eternidad de tormento. Pero la resurrección es para buenos y para malos. Cierre sus ojitos. Terminamos esta clase hoy. Pero yo quiero que usted medite en su mente y en su corazón.